Muchas bendiciones, contento de poder compartir contigo otra gran verdad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Poder contemplar la autoridad absoluta es motivo de regocijo. Hoy se abordará el tema, una ofrenda bien administrada. Leo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Uno de los temas bastante trillados y neurálgicos es la ofrenda, las finanzas. Cuando se hace referencia al factor financiero, esto trae a veces malestar e incomodidad entre algunos creyentes, algunos líderes, algunos pastores y jerarcas. Recordemos que la Biblia presenta una amplia tipología en materia de ofrenda en el Antiguo Pacto que no tienen aplicación en el Pacto Nuevo Testamentario. Sin embargo, el principio de ofrendar queda establecido en el marco del Evangelio o el cristianismo. Recuerda que hay prácticas y ritos, algunas liturgias que aparecen en el Antiguo Pacto, pero que no pertenecen al cristianismo, ya que existe un abismo entre el judaísmo y el cristianismo planteado por Jesús. Su nueva propuesta vemos a través de la Escritura que molestó en gran manera a los fariseos, a los judíos de aquella época, mayormente a los gobernantes, a los jerarcas, y sigue generando aún incluso admiración entre los gentiles, entre las gentes. El Señor cambió esos paradigmas y la Biblia describe la razón. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. He aquí una de las razones muy claves, muy puntuales, por el cual tenemos que ubicarnos dentro de los pactos testamentarios para poder discernir o para poder considerar un aspecto de tipo doctrinal. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7 considera a Cristo, es decir, a Dios en su manifestación en carne, al Redentor y Salvador del mundo, como el mediador de un mejor pacto. Nótese que ya hay un elemento comparativo. No dice mediador de un pacto, sino de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y explica la razón del cambio del pacto. En el verso 7 dice, porque si aquel primero, es decir, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente, dice, no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, para el nuevo pacto. Recuerde que el primer pacto fue dado bajo algunas circunstancias y con un objetivo muy específico en el caso de la dispensación de la ley, como es dar a conocer el pecado. Pero el nuevo pacto es un pacto eminentemente salvífico y de carácter universal, para que todo aquel que en él crea tenga la oportunidad, tenga la opción de ser salvo, que es el fin último por el cual Dios se manifiesta en carne para darle esa oportunidad al hombre de que a través de la fe pueda alcanzar la salvación. Veamos entonces el uso que se le daba a las ofrendas en los tiempos de Jesús. Lucas capítulo 21, versículo 1 y 2, narra que Jesús vio a los ricos echar sus ofrendas en el arca de las ofrendas, así se llamaba. Y este evento no sucedió en un contexto del cristianismo. Eran judíos y estaban bajo la ley. Y en ese ritual, dice el versículo 2, que también el Señor vio a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y detengámonos un momento. Muchos han utilizado este texto para promover las ofrendas en el contexto evangélico actual, aprovechando la simpleza de los feligreses y promover la falsa doctrina de la prosperidad y de la siembra.
Aquella mujer estaba cumpliendo simplemente con la ley de echar las ofrendas de Dios. Echar allí lo que ella había propuesto para las ofrendas de Dios. Y se deduce que el Señor ve el acto de obediencia más allá de la cantidad que ella echó. Este principio ratificado queda en el nuevo pacto. Veamos. En Hechos capítulo 24, versículo 17, Pablo, refiriéndose a la pasada manera de vivir como fariseo, hace una diferenciación y explica que iba a su nación a dos cosas. Primero, a hacer limosnas, que era una obra de caridad, y a presentar ofrendas, y estas no se referían a lo que actualmente han enseñado como ofrendas financieras. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que el creyente debe seguir ofrendando y debe hacerlo cada primer día de la semana, es decir, el domingo, pero también explica que debe colocarse algo según haya sido prosperado. Y acá el primer aspecto en materia de ofrenda financiera en el pacto nuevo testamentario. Pablo ya no se refiere en el verso 1 a echar algo para las ofrendas de Dios, sino que direcciona dicha ofrenda para los santos. Y por lo tanto deberían hacerse de la manera en que lo ordenó, dice, como lo instruyó, como les orientó en las iglesias de Galacia, para que cuando llegase él no hubiese esa necesidad de recoger las ofrendas financieras. Este modelo o este estilo de ofrendar nuevo testamentario tenía un aspecto muy importante, a diferencia de la ofrenda de los ricos y la viuda pobre. Ellos, tanto los ricos como aquella viuda, ofrendaron por cumplimiento a la ley. Pero ahora, dice la versión Vulgata, mucho más específica, dice: ponga aparte y deposite aquello que le dicte su buena voluntad. Nótese que ya no es un acto de ley, es un acto volitivo. Es decir, no por imposición o haciendo uso de estrategias para controlar y dominar masas. Los fariseos judíos vieron que la enseñanza de Jesús, que la enseñanza nueva del Evangelio de Cristo, les estaba afectando de modo negativo su ingreso financiero a sus arcas. Ellos cuestionan a Jesús y a sus discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos judíos. Pero nótese lo que Jesús les responde: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, y les saca lo referente al mal estilo de pedir las ofrendas. Y analicemos esto con un poco de cuidado. Ellos le decían al pueblo que no ayudaran a los padres económicamente cuando se tratara de ofrendar. Analice cómo ellos manipulaban la ofrenda, aún quebrantando el mandamiento de honrar a los padres. Y escuche con atención y notará que se parece mucho a las frases actuales, muy usadas en los predios religiosos y eclesiásticos en este tiempo contemporáneo para obtener dinero por imposición, por engaño, en vez de enseñar que ciertamente hay que ofrendar, pero sin presiones, y que debe hacerse voluntariamente y según el creyente haya prosperado. Dice en Mateo capítulo 15, versículos 5 y 6, la traducción del lenguaje actual: pero ustedes, hablándole a los fariseos, dicen que no se desobedece si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ya no tiene que honrar a su padre. De ese modo, le dijo el Señor Jesús, ustedes anulan la palabra de Dios debido a una sola razón, dice, a causa de la tradición y de la costumbre. Hermano, primero tiene que... No, la Biblia no dice eso en el nuevo pacto. No es ley. La ley sí, había que cumplirla, primero había que cumplir la ley. Pero en este aspecto, el elemento financiero de la ofrenda es sin presiones, es de carácter volitivo, debe hacerse conforme haya sido prosperado, y obviamente cuando hablamos del elemento de la voluntad,
allí surge el elemento de la alegría. Y 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 ratifica que se debe ofrendar, obviamente que sí, es un principio, pero que cada uno dice, en otras palabras, cada uno ofrende como propuso, como haya resuelto en su corazón, en su mente. Que no lo haga con tristeza, es decir, no lo haga de mala gana o porque alguien se lo impuso, ni por necesidad tampoco. La Vulgata dice, por fuerza pretendiendo recibir recompensa. Tú ofrendas simplemente porque en un acto de gratitud, no a cambio de que ofrendo para recibir. Ofrendo porque he recibido. Es muy diferente. Y declara, porque Dios ama al dador alegre. Los mercaderes del Evangelio cambiaron el texto y le dicen, Dios bendice al dador alegre. Ese texto no existe en la Biblia. Dios no bendice a nadie porque da. Dios lo ama. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios no negocia la bendición. Él no es mercantilista, Él no negocia su bendición a cambio de dinero. Por lo tanto, dice en el versículo 12 y 13 de 2 Corintios capítulo 9, que este servicio, hablando de la ministración, suple lo que a los santos falta. Abunda en acciones de gracias a Dios, no al ofrendador. Y en el capítulo 8, versículo 20 dice que así se evita ser censurado en cuanto a la abundante ofrenda que se administra. Entonces, nótese el verdadero sentido de la ofrenda, la forma, el estilo y la direccionalidad que se le daba a las ofrendas, dice la Biblia, para los santos. Entonces te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, Dios ama al dador alegre y tu consiervo direcciona y administra de una manera correcta para que no sea censurado y así hayan muchas acciones de gracias al Señor y haya abundancia para ayudar a aquellos que en un momento determinado pueden estar pasando por una circunstancia financiera difícil. He ahí la verdadera unión y el verdadero sentido de las ofrendas en el contexto novotestamentario. Tu conexión con Cristo, con la verdad, es salvación, es sabiduría, es conocimiento. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.